Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream de Punto de Partida. Estoy acá con Tiago de vuelta. ¿Cómo estás, Tiago? Muy bien, por suerte. ¿Vos? Todo bien, todo bien. Estoy también con Miki, ¿cómo estás? Bien, Franco. Y ahora nos acompaña también, para seguir hablando de la reforma laboral que estuvimos hablando en el último stream, Carolina Biondolillo, que es abogada y especialista en Derecho Laboral, profe universitaria y vecina de San Martín. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carol? ¿Cómo andas? Muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien, ¿ustedes? Bien, Bien. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Bueno, queríamos hablar más o menos de lo que estuvimos tratando en el último stream, sobre todo, que era el tema de la reforma, qué posibles cambios se podrían llegar a venir, y bueno, invitar a alguien medianamente que sepa el tema para comentarlo. Bien, bueno, gracias por la invitación. Sí, un poco les comentaba en el off que no tenemos específicamente las pautas de la modificación o la reforma laboral que pretende el gobierno, pero hay un borrador que se presentará ahora en diciembre para que en sesión extraordinaria del Congreso se apruebe en el 2026. Entonces, bueno, en base a ese borrador que circula y algunos comentarios que podemos escuchar, todavía no tenemos algo certero, tenemos algunas pautas que podrían interferir o estar en esta reforma que efectivamente se está armando, ¿no? Una reforma laboral que se va a presentar en el Congreso de la Nación. Si bien hubo una modificación y hubo una reforma en el 2024 de la ley base y punto de partida, el 9 de julio del 2024, con un decreto reglamentario, ahí empezó un poco la reforma laboral, que también hubo algunas modificaciones en perjuicio para el trabajador, como por ejemplo la quita de multas ante el trabajo no registrado, bueno, la ampliación de este periodo de prueba, que era de 3 meses y después se amplió a 6 y 12 meses, según las condiciones de la empresa, ¿no? Bueno, hubo estas modificaciones que en realidad fueron el fundamento para tratar de buscar la amplitud o el aumento del empleo registrado, y efectivamente no pasó. Entonces, bueno, viene otra reforma que también va a ir por el mismo fundamento y bueno, se sabe que los resultados no son los que pretenden. O sea, me parece que va por otro lado, no por la quita de derechos o disminución de derechos de los trabajadores, sino por un tema económico, de incentivo a las pymes, hay perjuicios hasta tarifarios que tienen. Entonces, bueno, esta reforma viene un poco a aumentar la quita de derechos que ya hizo la ley base, ¿no? Pero bueno, ustedes han escuchado, por ahí se escucha más en las redes, y por ahí es importante esto, hablarlo, comentarlo, sacar las dudas y saber qué es lo que se viene, que por eso me parece genial esta iniciativa y bueno, y esta propuesta, ¿no? Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, sí, o conocen de algo, han escuchado de algo para que lo hablemos y lo conversamos. Sí, primero que nada, muchas gracias, Caro, por venir. Y después creo que nos interesa saber qué inconveniente le traen al laburante, al que trabaja todos los días. Bueno, una de las pautas del punto que puede venir esta reforma, dijimos, o se ha escuchado, ustedes lo habrán escuchado, el banco de horas, donde el trabajador ya no va a tener esas 8 horas laborales disponibles, o que sabía que efectivamente duraba su jornada laboral, sino que el empleador va a tener la posibilidad de aumentarla de acuerdo a su necesidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el empleador tiene algún inconveniente o tiene que atender al público o necesita más trabajo de ese trabajador, y le puede decir efectivamente, mira, tu trabajo no va a terminar hoy a las 8 de la noche, sino que te voy a necesitar 2 horas más o 3. Bueno, entonces ese inconveniente, ¿qué quiere decir? Que bueno, que el trabajador no va a poder planificar su vida, no, su derecho de descanso se va a ver afectado también.
derecho de descanso físico y mental. Entonces, bueno, ese es uno de los perjuicios que puede tener el trabajador. Por ejemplo, en el banco de horas, que es una de las posibles reformas que se pueden venir, ¿no? Entre tantas, hay otras más, pero bueno, esto yo creo que es lo más palpable que uno escucha, el banco de horas. ¿Qué es el banco de horas? Bueno, es esto. Efectivamente, el empleador va a tener esa facultad para decir, no trabajas 8 horas, vas a trabajar un poco más. Así como, por ejemplo, hablando de descanso, de las vacaciones. Una de las pautas que también se habla y de la modificación es el descanso en las vacaciones, que puede ser interrumpido. ¿Qué quiere decir? Interrumpido de acuerdo a periodos, ¿sí? Si yo tengo 21 días, a lo mejor voy a tener partidos de esos 21 días de acuerdo a lo que mi empleador me diga, o los días que él quiera, ¿sí? Ese es otro de los perjuicios, hablando de descanso, ¿no? Bueno, eso es uno de los tantos perjuicios. Flexibilización, que dice, entre tanto, por ejemplo, flexibilización en el contrato, en los contratos laborales, ¿sí? Acordémonos que la relación laboral es una relación dispar. ¿Qué quiere decir? Que no son dos partes en el mismo nivel de igualdad. Hay una parte que está en un nivel inferior. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad, que es de alimento, ¿sí? Yo necesito trabajar porque necesito alimentarme a mí y a mi familia. Sí, sí. Entonces, ¿qué hace el derecho laboral? Y en este estado, en el Estado, la ley laboral, es proteger a esa parte que está en un beneficio o cierto perjuicio y en condiciones desfavorables ante una parte que está en otras condiciones, claro, ¿sí? De negociar. Entonces, eso es lo que hace la ley laboral, proteger a la parte más débil, en este caso el trabajador. Si en estas circunstancias pasa que la ley está flexibilizando y no está protegiendo al trabajador, claro, y bueno, van a haber perjuicios, ¿sí? Claro. Cuando en el mundo es al revés. En Europa se está trabajando 6 horas. En muchos países las jornadas se van disminuyendo, la jornada laboral. En Brasil, la propuesta que hizo el gobierno ahora es de 4 días en la semana, trabajar, semanales de jornada laboral. O sea, la disminución se ve, es palpable. Bueno, en este caso es al revés. Nosotros vamos a tener un aumento de horas diarias, ¿sí? Así que bueno, ese sería uno de los perjuicios que se vienen, ¿sí? Para el trabajador, ¿no? Si se aprueba esta reforma laboral. Y en el caso de que, por ejemplo, se extiendan el horario laboral, que se extienda a 12 horas, ¿cuáles serían en este caso los derechos del trabajador que se verían vulnerados? ¿Cuáles de estas medidas serían las constitucionales o anticonstitucionales? Y dentro de estas mismas medidas o modificaciones que establece la ley, ¿cuáles son las que van en contra de normas que establezcan otros organismos internacionales? Claro, nosotros acordémonos que ratificamos como país convenios con la OIT, que tenemos pactos internacionales de derecho laboral también ratificados por el país, y además tenemos una protección constitucional del derecho laboral. En el 14 bis, en el artículo 14 bis, se protege al trabajo en todas sus formas, a través de las leyes, nos dice. Entonces, ¿por qué en todas sus formas? El empleo privado, el empleo público, en todas sus formas se va a proteger por las leyes, nos dice. Entonces, bueno, en estos casos, ¿qué pasa? Acá los derechos tienden a ser progresivos. En este caso, acá hay una regresión de los derechos, una disminución, porque yo tenía derechos a una jornada limitada y era esa mi jornada, y ahora hay una regresión. Voy a tener otras circunstancias que van a perjudicar al trabajador. Y además que el descanso también se ve perjudicado. El descanso diario y el descanso semanal también, ¿sí? Esos son los perjuicios. Normas internacionales de la OIT, de la Organización Mundial de la Salud, normas constitucionales, porque los pactos tienen jerarquía constitucional, normas constitucionales se verían afectadas, así que hay muchas normas. Por eso los abogados laboralistas, en esos casos que dice la industria del juicio, que tampoco están así, no llegan a juicio todos los casos, tenemos la posibilidad de pedirle al juez que revea estas normas que son
perjudiciales para el trabajador y además inconstitucionales, porque van en contra de normas supralegales en muchos casos, ¿sí? Así que bueno, ese sería un poco el tema de los perjuicios. Sí, y más en la jornada, el descanso, bueno, se ve muchísimo, así. Es de salud mental y salud física. Sí. Una de las cosas que justamente habíamos hablado en el stream anterior era respecto del periodo a prueba, que también era una de las modificaciones que se manejaba, que pasaba de 3 meses a creo que 6 A 8 meses o un año. 8 meses o un año. Sí, O sea depende, claro. Incluso ahí uno podría estar en relación de dependencia un año, pero encuadraría en el periodo a prueba. O sea que también eso, en ese caso, digamos, el empleador me podría despedir. Supongamos, yo trabajando un año entero y podría ser despedido por no... Sí, el empleador te puede despedir cuando él quiera, eso es una realidad. Lo que hay que dividir y hay que pensar acá es el tema de la indemnización. Cuando te despide, ¿vas a tener indemnización en periodo de prueba? No. Claro. Ahora, ¿la obligación del empleador es de registrarte en el periodo de prueba la tiene? Sí, la obligación la tiene que registrarte. Ahora, te despide en el periodo de prueba, que puede ser de 3, de 6, de 8, de 12, según las circunstancias de la empresa y de la cantidad de empleados que tenga la empresa. Bueno, te despide sin indemnización. ¿Sí? Claro. Te va a tener en blanco registrado, sí, y tiene la obligación de registrarte, pero bueno, te despide y no hay indemnización. Entonces uno hoy estaba esperando hasta los 3 meses y decir, bueno, ya estoy en otras circunstancias, tengo 3 meses para organizarme, porque sé que tengo un trabajo estable, o que bueno, si me llega a despedir voy a tener una indemnización. ¿Por qué? Porque la indemnización es un sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses. Entonces, si me despide después al 4.º mes de trabajando, yo voy a cobrar esa indemnización porque es mayor de 3 meses, ¿entiendes? Por ahí soy muy técnica, pero bueno, en ese caso uno cobra indemnización. En cambio, en el periodo de prueba, sea de 8, 12, no voy a cobrar indemnización por despido, ¿sí? Esa es la diferencia. El empleado te puede despedir cuando quiera, esa es la facultad que tiene. Te puede despedir cuando quiera, pero bueno, la ley protege eso. ¿Por qué? Porque la ley laboral que dice tiende a que el trabajador empiece a trabajar con un empleador o en una empresa y siga hasta el momento de tener las condiciones para su jubilación, para jubilarse. Entonces, ese es el principio de continuidad laboral que está en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo y que nos dice que la ley y el sistema argentino promueven esa continuidad laboral, ¿sí? Que el trabajador esté en esa empresa hasta que reúna los requisitos para jubilarse. Y en ese caso, bueno, no me gustó tu cara, estuviste 8 meses y bueno, ya está, listo, no hay continuidad, ¿entendés? No me gustó o a lo mejor me conviene contratar a muchas personas, a muchos trabajadores en forma variada cada 8 meses y bueno, no tengo a ninguno que pagarle después derecho a la indemnización si lo despido. Entonces también es un sistema medio injusto para los trabajadores que quieren tener una continuidad o que quieren esperar hasta el momento de jubilarse con algo estable, ¿sí? Y eso, bueno, con estas reformas no se van a dar así. Pero bueno, eso sería no sé qué otra más, pero hay muchos perjuicios en ese sentido, ¿no? Son quita de derechos, la verdad que es quita y retroceso de los derechos, esa es la verdad. Pero bueno, por eso también hay que hablarlo y desmitificar, porque hay cosas que, bueno, me decían otra vez, está bueno porque no se va a pagar. Una de las pautas también de reforma que se puede hacer es el pago a los sindicatos. Y la verdad que a mí no me gustan los sindicatos y no quiero pagar esa cuota sindical que a mí yo lo veo en el descuento del bono. La verdad que no me pinta, no quiero saber nada. Llegan esos comentarios, a mi estudio llegan los trabajadores y la verdad que estaría bueno, que ¿por qué me sacan plata del sindicato? ¿Y cuál es la respuesta? Por ahí hay que entender esto, los derechos laborales se conquistan en forma colectiva, ¿sí?
¿Por qué? Porque un trabajador que va solo al empleador es difícil que consiga derecho, que pelee por sus derechos. Lo hace en forma colectiva, a través de sindicatos que tienen protecciones de las leyes. Entonces es importante que nosotros sepamos las funciones del sindicato. Más allá que nos guste tal sindicato, tal delegado sindical, eso es otra cosa. Pero la función, la institución de los sindicatos es muy importante porque son los que en definitiva han ayudado a que hoy tengamos leyes que protejan al trabajador y al trabajo, ¿no? Entonces esa es la importancia, hay que hablar de la importancia de ciertas cosas que por ahí la banalizamos y decimos no me gusta la cara de aquel sindicalista, bueno, pero la función de ese aporte que uno hace a los sindicatos tiene mucho que ver. Por ejemplo, el derecho a huelga. El derecho a huelga, si nosotros debilitamos a los sindicatos, no es difícil que los empleadores individualmente se adhieran a una huelga, a un paro. Y si hay un sindicato que protege, que ayuda, que concientiza de los derechos, la escasez de derechos que se pueden tener, o de las arbitrariedades, si hubiera, del empleador, es importante que estén, porque los sindicatos juegan un papel importante en la sociedad y más en el derecho laboral, ¿sí? Entonces, bueno, hay ciertas cosas que se están diciendo y bueno, que por ahí hay que hablarlas. ¿Por qué? Porque pecan de falaz, hay argumentos que son falsos, que son simplistas. Entonces, bueno, esto ayuda un poquito a hablarlo y a sacarnos las dudas y bueno, y decir lo que pensamos, porque claro, a lo mejor es verdad, hay alguien que piensa y que no le gusta cuál cosa y bueno, dice, bueno, entonces con esto vamos a ir bien porque eso va a desaparecer. Y lo cierto es que no, que muchas veces es mucho más profundo las modificaciones que se pretenden, ¿no? Así que bueno, eso sería un poquito de estas reformas. No sé si tienen alguna otra duda o algo que hayan escuchado. A mí, por ejemplo, esta consulta de lo sindical me llamó la atención porque me lo hizo un trabajador. Entonces, bueno, mejor que lo tengamos. Y no es tan así, es importante que estén los sindicatos, ¿no? Bueno, así muchísimas cosas, que uno va escuchando argumentos que por ahí está bueno debatirlos, porque por ahí pecan de falsos, ¿no? No sé qué otra cosa, chicos, pero no ustedes me dirán. Si tienen... Sí, claro, yo por ahí un poco más para aclarar, y vos que sos abogada, nos podés dar una mano quizás. Por ahí hay que entender que el contrato entre el empleador y el empleado es un contrato asimétrico, como vos decís. Y justamente los artículos del 14 bis, todo esto está para nivelar un poco esa asimetría. Porque hay una necesidad del empleado de comer y hay una necesidad del empleador de ganancia. Claro, de ganancia, exactamente. Sí, exacto, porque es de ganancia. Claro. Es así. Por eso es tan importante la protección laboral, ¿no? Claro. Porque no está mal, el empleador tiene que ganar, Sí. y esa es su función, es lucrativa, es de ganancia y no está mal, está bien. Sí. Pero hay ciertos derechos que debemos tener en cuenta y que se han conquistado y defender, ¿sí? Claro. Y en el caso que se den estas normas y sean inconstitucionales, saber que están mal y que son inconstitucionales y que debemos acudir a un profesional del derecho y solicitar lo que tengamos que hacer. Lo que pasa es que cuando hay escasez de empleo, como ahora en el presente que lo tenemos, porque hay, yo les traía un gráfico, 420 despidos por día desde la ley bases, o sea, desde el año pasado hasta el día de hoy hay 420 despidos diarios. Entonces, bueno, si hay una necesidad y yo me voy a acoplar a lo que las normas me digan, a esta flexibilización laboral, y sí, la verdad que va a ser un poco triste porque los trabajadores van a ir en condiciones laborales deplorables y van a aceptar, ¿por qué? Porque hay 420 despidos por día, van a aceptar cualquier condición, ¿sí?
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que debatir y ser conscientes de esa pérdida de derechos que podemos tener, más allá de la que se vienen y que se dieron el año pasado con la ley base, ¿no? Entonces, bueno, es importante hacer esto que ustedes hacen, de escuchar, de rebatir, de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar y es nuestro futuro? Porque es de ustedes también. Sí, sí. De los jóvenes, saber cuáles son mis derechos, qué puedo reclamar. Está mal, son excesivas estas cláusulas que van a haber en esta reforma, son inconstitucionales, son restrictivas de mis derechos, y bueno, sí, entonces saber que no están del todo correctas estas reformas y no van con el espíritu de nuestra legislación laboral argentina, ¿no? Así que bueno. Y seguramente a medida que ya se ponga en la agenda el tema y vayamos sabiendo cómo viene la mano, seguro van a surgir algunas otras dudas y seguramente te vamos a avisar para que podamos debatirlas, charlarlas o informarlas. Sí, en ese caso. Con gusto. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta o terminar. No. Eh, Bueno, muchísimas gracias por vernos. Hay que suscribirse al canal, seguirnos en redes, @puntodepartida.sm en Instagram, si nos pueden seguir. Muchas gracias, nos vemos y hasta el próximo stream. Sí, ahí quería decir que en el próximo stream posiblemente estemos debatiendo un tema de agenda que se viene, que es el presupuesto en el Consejo Deliberante. Así que bueno, seguramente... De la Municipalidad de San Martín. De la Municipalidad, así que vamos a estar... seguramente vendrá algún concejal que quiera aportar su información y saber enterarnos para los vecinos sobre todo en qué se gasta la plata del municipio. Así que vamos a estar informándolo por las redes. Que tengan una buena noche y gracias por escuchar. Adiós. Gracias. Adiós.